Muy buenos días a todas las personas que han venido siguiendo nuestras enseñanzas bíblicas los domingos. Un abrazo para todos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un formato un poco diferente. Quiero que hagamos el estudio estilo podcast. Eh, Tuvimos problemas técnicos con la cámara, por eso decidimos aventurarnos y probar este nuevo estilo. Espero que la enseñanza igual pueda quedar en sus corazones, puedan tener muy claro el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, pues vamos a llevar la enseñanza del día de hoy de esta manera. Hoy tengo conmigo un invitado importante, especial, es de la congregación de Tierra Deseable. Démosle una bienvenida a Cristian Muñoz, que nos va a colaborar el día de hoy con la enseñanza. Muy buenos días para todos. No, pues muy agradecido de estar aquí, la oportunidad de compartir esta tarde la palabra y espero que pues todos estén muy bien y que pues reciban el mensaje con mucho gozo y con alegría. Perfecto, bueno, entonces, ¿qué es esto estilo podcast? La idea es que vamos a desarrollar el tema, como lo venimos desarrollando siempre, venimos estudiando, haciendo el estudio bíblico como siempre, pero entonces vamos a llevarlo de una manera, de una forma eh, de diálogo, ¿sí? Vamos a ir discutiendo el tema con Cristian, lo vamos a ir desarrollando y pues nada, seguir desarrollando como siempre hemos venido trabajando todos nuestros temas bíblicos, muy pegados a la palabra, enfocados únicamente a lo que la palabra del día, pues lo que la palabra nos tenga pues para enseñarnos y para mostrarnos. Ya sabemos que la palabra es esa luz, como lo dice en el Salmo, es esa luz en nuestro camino y pues el Espíritu Santo que pues es el que nos guiará a toda verdad. Entonces, continuamos con nuestros temas, continuamos con nuestra enseñanza, venimos viendo el tema de lo que es una vida consagrada a Dios. Y bueno, para nadie es un secreto que la estructura social, política, económica de este mundo en el que vivimos es muy compleja y engañosa. Las personas tienen su mirada y su esperanza únicamente en las cosas que ofrece esta sociedad, es decir, tienen su confianza puesta en las cosas que el hombre ha hecho. Aunque tienen una conciencia dada por Dios, prefieren hacer a un lado al Creador y alimentar las ideas de su propio corazón, creyendo y queriendo además, porque es por convicción de ellos, queriendo creer que una vez que las personas mueren, pues ya, ese es el final de todo, se acabó absolutamente todo. Y pues después de la muerte no hay nada más. Pero definitivamente pues podemos ver que no es de esa manera. Nosotros como creyentes pues tenemos nuestra convicción clara en Jesucristo. Pero eso es lo que el mundo ha hecho ver, ha creado ese espejismo en las personas y pues simplemente se genera este tipo de pensamiento muy básico, muy sin sentido y únicamente le dan importancia a todo lo que se desarrolla en esta sociedad y solamente tienen su mirada puesta aquí en este mundo. No, pues en definitiva vemos que esto es en gran medida el pensamiento pues, del mundo, un pensamiento que vemos que sin esperanza, sin propósito alguno. Porque los que conocemos a Cristo sabemos con certeza que la esperanza de nuestra no está puesta más acá en esta tierra, sino está puesta mucho más allá de lo que podemos ver a simple vista. Y en esta tierra hay, además de lo que es evidente, que es una de las grandes diferencias que tiene un cristiano con los del mundo. Y es que esa confianza del creyente está con Dios, mientras que la confianza del mundo está aquí en la tierra, en lo que la sociedad ofrece, en todos los placeres y deleites que este mundo ofrece. Así es, precisamente, quiero también que partamos de acá y empecemos el día de hoy haciendo una pregunta directa a todos los creyentes, a todas las personas que creen en Cristo Jesús. Y esta pregunta es algo muy importante. ¿Qué tanta confianza tienes en Dios? ¿Y por qué tan importante es esta pregunta? Bueno, porque la confianza en Dios es otra característica fundamental de lo que implica llevar una vida consagrada a Dios. Y quiero que veamos el día de hoy lo que significa realmente la confianza en el Señor, que nosotros podamos tener una confianza con el Señor. Y nosotros, como creyentes, debemos
definitivamente hacer esta característica parte fundamental de nuestro diario vivir. Pues nosotros ya hemos aprendido, ya venimos en una línea de aprendizaje al respecto de lo que es una vida consagrada a Dios y sabemos que una vida consagrada a Dios no es una opción, es algo que todo cristiano genuino debe practicar sin excepción alguna. Más podemos ver, la confianza en Dios es una actitud que el creyente debe ejercitar y viene como consecuencia de practicar una vida de oración, de la lectura de las Escrituras y de la obediencia a Dios y de buscar la llenura del Espíritu Santo todos los días. Recordemos también pues que todo esto va entrelazado y es algo que el verdadero cristiano debe practicar diariamente, y es que si tú conoces las Escrituras, conoces al Creador y vas a desarrollar una plena confianza en Él. Cuando recién conocemos a alguien, y quiero que lo miremos de la siguiente manera, cuando recién conocemos a alguien y no hemos hablado o compartido mucho con esa persona, nosotros no le entregamos nuestra confianza tan rápido como seres humanos. Vamos entregando nuestra confianza a medida que conocemos más a la persona y lo mismo nos va sucediendo con Dios. O tú cuando conoces a alguien, Cristian, inmediatamente le entregas totalmente tu confianza. Que no, obviamente podemos ver que la confianza es algo progresivo. Obviamente, cuando uno conoce a alguien, no le entrega de inmediatamente toda su confianza, ni le deposita todos sus pensamientos y secretos, digámoslo así, su vida más íntima. Lo mismo pasa con Dios, claro, porque si no lo conocemos a Él, vamos a desviar nuestra mirada y vamos a colocar la confianza en otro lado, lo que va totalmente en contra de la voluntad del Padre, quien quiere que nuestra mirada y toda nuestra vida esté apuntando únicamente hacia Él. Ahí está importante eso. ¿Por qué? Porque en toda esta serie que hemos nosotros estudiado de lo que es llevar una verdadera vida en Cristo, es donde precisamente podemos ver que las personas, a pesar de llegar a Cristo, tienen una visión borrosa de Dios, no conocen al Creador, por lo tanto no hay comunión con Él, no hay obediencia, no hay llenura del Espíritu Santo en sus vidas y no hay confianza en Dios. La confianza plena en nuestro Señor está fundamentada en la fe. Si tenemos fe, tendremos confianza en Dios. Así las circunstancias sean las peores o las más difíciles por las que hayamos tenido que pasar. Por eso quiero que antes de profundizar en la confianza que nosotros, como creyentes, tenemos que tenerle a nuestro Señor, tenemos que desarrollar esa confianza en nuestro Señor, miremos primero el enfoque de la fe del cristiano y entendamos un poco más qué es la fe para un creyente y cómo debe enfocar y cómo esta fe se debe enfocar de manera correcta. Quiero que me acompañen por favor a Hebreos 11 del 1 al 2. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Entonces, vayamos desarrollando este tema, Cristian. Según las escrituras, ¿qué es la fe? No, pues ahí como podemos darnos cuenta en el pasaje, es claramente, es la certeza de lo que se espera, es decir, de la seguridad que tenemos acerca de algo postrero, algo que ha de venir, de lo que no podemos ver de forma natural, es decir, de lo que no es tangible, no es palpable para nuestros sentidos. Esa es la confianza y la fe en la que depositamos en algo que no vemos. Muy bien, entonces vemos que la fe es esa certeza de lo que esperamos en el futuro. Pero entonces, ¿qué es lo que los creyentes esperamos con certeza? Ahí viene esa pregunta. ¿Qué esperamos nosotros con certeza? Que Dios nos dé éxito, lujos, que Dios nos sane, que nos prospere, que nos dé una vida sin problemas. ¿Será que esa es la certeza que nosotros tenemos que tener como cristianos? No, pues evidentemente eso no es nuestra esperanza. Si estás afligido, triste, o estás pasando por alguna enfermedad muy difícil, o alguna situación, sea cual sea la que sea muy difícil o dolorosa, claro que le puedes pedir al Padre, con la fe que Él puede hacer cualquier milagro en tu vida, pero teniendo en cuenta y la claridad que Él es soberano, y si no quiere cumplir tu petición y no contesta tu oración, es porque no es su santa y absoluta voluntad, y aún así debemos descansar en Él y tener, aún seguir continuando nuestra confianza en Él, porque también podemos entender que de pronto no es lo que nos conviene en el momento o no es lo mejor para nuestras vidas. Mejor no lo pudiste haber dicho, definitivamente. Lo que esperamos los cristianos y donde está puesta nuestra fe no es en las cosas que Dios nos puede dar aquí en la tierra, aquí en esta vida. Nuestra fe está en Cristo Jesús y la vida eterna
que Él nos prometió. Pues nuestra fe es Cristo y eso siempre debe ser el enfoque de nuestra vida. Por favor, acompáñenme a Gálatas 3:26, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí podemos recordar que la fe es tener la certeza de lo que no vemos y de lo que ha de venir. La certeza que tenemos por medio de la fe, todos los que hemos nacido de nuevo, es que somos hijos de Dios, pues hemos creído a Cristo Jesús y debemos tener eso muy claro porque, como dicen las Escrituras, nada nos podrá separar a los escogidos del amor de Dios. Además podemos ver también que es importante entender lo que dice segunda de Timoteo 1 al 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Perfecto. Definitivamente, cuando vamos adentrándonos en la fe, vamos cimentando y fortaleciendo nuestra confianza en Dios. Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Por eso quiero que profundicemos un poco sobre la fe y sobre la fe bíblica que nosotros tenemos que desarrollar. Porque cuando vamos conociendo mucho más el carácter de nuestro Padre Celestial, pues en ese momento es cuando vamos a comenzar a desarrollar una mayor confianza en Él. Y la confianza que además el Señor quiere que nosotros le tengamos a Él. Porque nuestra única confianza y esperanza tienen que estar puestas en Dios únicamente. Quiero que miremos el enfoque escritural de lo que es la fe bíblica, para que una vez que la entendamos podamos comprender lo que es desarrollar una verdadera confianza en nuestro Señor. Aquí la pregunta viene siendo, ¿cuál es nuestra fe? ¿Qué es lo que nosotros como cristianos esperamos confiadamente? Para poder desarrollar estas preguntas y para poder desarrollar un poco más la fe bíblica, quiero que los separemos en 3 puntos y los analicemos por separado. El primero, para poder entender cuál es nuestra fe, o sea, cuál es la fe tuya como cristiano, el primer punto es que Dios nos dará vida eterna. Esa es la fe que nosotros tenemos, que Dios nos dará vida eterna. Quiero que nos acompañen por favor a Tito, capítulo 1 del 1 al 3. Dice, yo Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Exactamente, nosotros como cristianos esperamos la promesa de Dios, que nos dará vida eterna. Y aquí hay algo maravilloso porque debemos estar confiados en Él, porque Dios no miente y dará a sus hijos lo que prometió desde antes de que comenzara el mundo. Perfecto, tal como lo dice la palabra. Dios no miente, Él prometió estas cosas antes de que comenzara el mundo. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque tu vida eterna, mi vida eterna, la vida eterna de Cristian, de cualquier persona que ha llegado a Cristo, fue prometida desde antes que comenzara el mundo. Miremos primera de Juan 5 del 11 al 12. Dice, y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y de aquí podemos ver y darnos cuenta de que pueden surgir varias preguntas. ¿Realmente has creído de corazón que Jesucristo es Dios y el Salvador del mundo? ¿Te has arrepentido sinceramente y entregado tu vida a Cristo? Esto yo creo que son preguntas que cuando las personas ven que están flaqueando en su fe, cuando las personas ven que de pronto no tienen una vida entregada a Cristo, deberían hacer estas preguntas de manera muy sincera a ellos mismos, es decir, en lo íntimo ellos con el Señor. Ahora, si la persona se ha arrepentido de corazón, ha entregado sinceramente su vida a Cristo con esa convicción de que Cristo es el Salvador, entonces no hay nada que hacer. Esa persona tiene la vida eterna y nadie le puede arrebatar eso, porque nosotros los cristianos tenemos la certeza y además creemos en la promesa que Dios nos ha entregado, ¿sí? Porque aquí hay algo muy importante. El Señor nos ha entregado estas promesas por medio de su Hijo Jesucristo. Observa lo que dice. El que
tiene al Hijo, tiene la vida. Si tú tienes a Jesucristo, no tienes por qué preocuparte en absolutamente nada. Ahora, hay personas que incluso llegan a pensar o a creer que la salvación se pierde. En ningún momento, observa, la palabra no se contradice. El que tiene al Hijo tiene la vida, eso es una garantía. Además, recordemos lo que vemos en estudios pasados. El Espíritu Santo es ese sello, es esa garantía de que ya tenemos la salvación. Por eso, una vez que nosotros nos arrepentimos y recibimos al Señor, automáticamente somos salvos y automáticamente somos bautizados con el Espíritu Santo porque Él es nuestra garantía de la salvación. Y todo esto es dado por medio de su Hijo Jesucristo. Oye, pues mira lo profundo de esto, porque el Señor no nos ha prometido riquezas, fama, una vida sin problemas. Al contrario, es una promesa por parte del Señor, así suena un poco duro, que vamos a tener tribulación en este mundo. El Señor no nos ha prometido una vida donde no padeceremos o donde tendremos abundancia económica, pero sí nos prometió algo que nada ni nadie nos puede dar, y es la vida eterna. Además, también quiero que veamos algo sumamente importante, y es que el Señor también es soberano, y en todas en toda su voluntad el Señor ha elegido a algunos y a otras personas no, y eso es algo con lo que debemos aprender también a vivir tranquilamente. Como nos dice Romanos 9:16, podemos ver que el Señor dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Así que otra certeza de que hemos sido apartados o hemos sido llamados por el Señor antes de la fundación del mundo es, pues por si tenemos estos deseos, si tenemos el anhelo de seguir al Señor de verdad de corazón, si nos hemos arrepentido de corazón, es una clara evidencia de que el Señor nos ha llamado y ha escogido desde antes de la fundación del mundo. De otra manera no tendríamos estos deseos ni estos anhelos. Y esta es la diferencia con las personas que no han sido desafortunadamente llamados también para salvación, que pueden tener las escrituras en casa, pueden haber leído miles de veces, inclusive varias veces la misma Biblia, o se les puede haber predicado el mensaje del Evangelio, pero aún así no comprenden ni se les ha dado el Espíritu Santo porque estas personas lastimosamente no fueron llamadas o hechas para salvación. Así que si tienes estos deseos en el corazón, si tenemos este anhelo de seguir al Señor, pues ahí ya nos podemos dar por bien servidos, porque el Espíritu que mora en nosotros es el que nos impulsa a seguir y a anhelar y a buscar las cosas del Señor. De esta manera es la garantía que tenemos con el Señor, porque dice Sí, también, total, ahí lo que tú dices es bastante profundo y tenemos que mirarlo en estudios posteriores, porque cuando nosotros conocemos a mayor profundidad las escrituras al Señor y aprendemos a descansar en Él, y pues tratamos todos estos temas, por ejemplo la predestinación, que es un tema que causa bastante controversia en las personas, pero por lo general causa controversias porque las personas no conocen el carácter de Dios y no conocen la soberanía de nuestro Padre Celestial. Pero algo muy importante que tú dices es lo siguiente: tú tienes esos deseos en el corazón, es decir, tienes ese anhelo de seguir a Cristo, tienes ese arrepentimiento, tienes ese anhelo por seguir el Evangelio. Eso es más que garantía de que el Señor desde antes de la fundación del mundo te eligió y absolutamente nada ni nadie te va a separar del amor que Dios tiene contigo. Y además el que la buena obra comienza, dice la palabra que la perfeccionará. Entonces eso nos permite también precisamente estar confiados plenamente en el Señor. y más confirmación tenemos en la escritura de esa garantía tan errante del Señor, y es que en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Definitivamente, pues, como lo venimos pues viendo, tenemos total certeza de que tenemos la vida eterna. Y esa es nuestra fe, esa es la fe que nosotros como cristianos vamos desarrollando. Allí descansa toda nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos fe en lo que ha de venir para nosotros, pues Dios mismo es el que lo ha prometido. Entonces eso es súper importante. Segundo punto, tenemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra fe? Que estaremos con Él para siempre. Juan 14, del 2 al 3, dice lo siguiente:
En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Nuestra fe está precisamente en esto, que en el día venidero estaremos para siempre con nuestro Señor, para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. Es una promesa que el Señor hace a todos los que en Él creen, y es una certeza de que su palabra se cumplirá. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos esa certeza? Quiero que lo miremos, porque nuestra fe está es en Cristo. Por eso somos llamados hijos de Dios. Claro, y en otro pasaje que podemos ver esa promesa cumpliéndose es en Apocalipsis 21, del 3 al 4. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado ya. Y eso es lo que nosotros debemos esperar con certeza, y con la esperanza puesta solamente en Cristo Jesús, de nada sirve tener la mirada en lo que se puede lograr aquí en la tierra, pues esto es pasajero y para nada aprovecha. Definitivamente, las escrituras siempre nos están mostrando esto, que nosotros no tenemos que tener la mirada puesta acá, aunque a veces es muy difícil, pero es que el mismo Señor Jesucristo nos lo dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni orín corrompe, y allí, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mateo 6, 19 al 21. Entonces la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? Tenemos nosotros como cristianos que poner toda nuestra confianza y nuestra mirada en Jesucristo, pues esa es la certeza que nosotros tenemos como hijos de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. No tenemos absolutamente nada más, de hecho nada más importa. Lo único que importa es nuestro Señor, cumplir su santa voluntad. Tercer punto, nuestra fe está en que seremos como Jesús. Y esta parte es bastante interesante, porque aquí es donde muchas veces las personas no meditan en esto, de ser como Jesucristo, seremos como Él. Y quiero que me acompañes por favor a Primera de Juan, capítulo 3 versículos del 2 al 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Hay algo importante. ¿Dónde tenemos nuestra esperanza? O sea, nuestra fe. En Él. ¿En quién? En Jesucristo. Esto es supremamente importante. Dice que seremos semejantes a Cristo. Y esto es algo que no, o sea, esto es algo que definitivamente nosotros de pronto no lo podemos ver, no lo podemos palpar en el momento. Son promesas que aún no las vemos, pero que sabemos por fe que allí están. Es decir, por fe tenemos la certeza de que Dios nos entregará todo esto en su momento, con la esperanza puesta únicamente en Él. Nosotros no podemos ver estas cosas de forma natural, pero confiando siempre en la palabra de Dios, recordamos precisamente lo que el Señor nos ha entregado, nos ha dicho. Definitivamente podemos ver también acá, más adelante, el misterio que le fue revelado a Pablo acerca de este tema tan importante. Primera de Corintios 15, del 51 al 53, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Seremos transformados en cuerpos incorruptibles, pues es necesario que el cuerpo mortal se elimine
y seamos revestidos de inmortalidad. ¿Para qué? ¿Por qué necesitamos ser revestidos de inmortalidad y con un cuerpo incorruptible? Pues para poder estar frente al Señor. Y ese es el proceso que el Señor ha determinado para que nosotros alcancemos la gloria en Cristo Jesús. Sí, por eso las escrituras dicen que se siembra un cuerpo corruptible, se resucita en un cuerpo incorruptible. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual, porque es la voluntad de Dios que así como ahora somos de una naturaleza terrenal, algún día seamos como la naturaleza celestial, por lo que la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, que lo dice en 1 Corintios 15 del 42 al 50. Es que además tenemos que también recordar, que en base a esto que estamos viendo, de que seremos transformados, que también somos coherederos conjuntamente con Cristo. Es decir, la herencia que tiene Cristo, también nosotros la tenemos. Miremos en Romanos 8 del 16 al 17 lo siguiente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, ¿cuál es la fe bíblica? Podemos ver que es la certeza de lo que esperamos, teniendo la seguridad y la convicción de ello, aun cuando ni siquiera lo podemos ver de manera natural. Además, ¿y qué es esto lo que esperamos como hijos de Dios? ¿Ganar el mundo acaso? ¿Ser ricos y pasar una vida sin sufrimiento ni problemas? No, definitivamente lo que podemos ver, lo que un verdadero cristiano espera, no está aquí en la tierra. Descartemos discursos motivacionales. Puede sonar un poco duro, etcétera, etcétera. Todos como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos dones, talentos, que el Señor quiere que nosotros los pongamos en práctica. El Señor nos ha hecho a su imagen y somos personas que tenemos proyectos, nos proyectamos, tenemos sueños, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros como creyentes esperamos no está aquí en la tierra. O sea, si el Señor a nosotros nos permite, por su misericordia, llegar a realizar ciertas cosas, trabajos, proyectos, estudios, etcétera, es por la misericordia de Él. Pero no es en lo que nosotros nos tenemos que enfocar. En definitiva, nuestra mirada no está aquí en la tierra. No está en lo que el mundo nos puede ofrecer. Es que además, ¿qué se va a comparar con lo que Dios nos ofrece? Y lo que Dios nos ofrece no está aquí en este plano terrenal. Lo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros es en la eternidad con Él. Y nosotros como creyentes, esto es muy importante, nosotros como creyentes debemos tener nuestra fe puesta únicamente en eso. Sí, Y claro, y como lo podemos ver es un poco complicado para nosotros como seres humanos de pronto a veces tener solamente la mirada en las cosas celestiales, pero cuando realmente cada vez nos adentramos más al estudio de las escrituras, a la oración y esto, podemos darnos cuenta de la importancia de lo que es y la gloria tan maravillosa que el Señor nos promete y esa promesa que nos ha sido otorgada a todos los que hemos creído en su nombre. Obviamente no está mal en esta vida tener pues lo que el Señor nos permita por su misericordia. Igual nos demanda ser siempre también esforzados y valientes, así con todo, así como somos esforzados y valientes para la obra del Señor, también debemos trabajar, debemos solamente proyectarnos en la vida, igual como vamos a subsistir en esta tierra. Pero no es lo más importante, que siempre lo más importante sea las cosas celestiales, la mirada puesta siempre en Cristo Jesús y en el Señor. De esta manera llevaremos una vida conforme como el Señor nos demanda que debemos llevarla. Si bien la salvación ha sido otorgada por gracia, es un regalo inmerecido que todos los que hemos recibido no lo merecíamos, que es algo pues que todo cristiano tiene que tener claro ya a claro, estas alturas del paseo, no es ¿no? por algo que hayamos hecho, no es por Claro. obras ni como dice bien la Escritura, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Si bien sabiendo esto, de este regalo inmerecido, las cosas que hagamos de ahora en adelante ya no lo hacemos para alcanzar la gracia ni el favor del Señor.
lo hacemos es por gracia, por agradecimiento al Señor, por lo que ha hecho en esa cruz tan maravilloso, o sea, que nos ha entregado el don de la vida eterna, hemos pasado de muerte a vida, por obediencia y por agradecimiento al Señor es que vivimos una vida como el Señor lo demanda, una vida purificándonos y santificándonos para Él, y siempre con la mirada puesta en el Señor, y que las aflicciones de este tiempo, sé que como seres humanos nos pueden de pronto a veces sacudir un poco la vida, nos pueden confrontar en muchas situaciones difíciles por las que pasamos, pero como si bien está escrito también que pasaremos por aflicciones y tribulación, también dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Claro, pero Pablo, ¿dónde tenía su mirada? Pues obviamente en las cosas celestiales, ahí En podemos verlo, Jesucristo. sí. Claro, total, ahí es donde podemos ver que pues nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo, pues debemos tener la certeza de que Dios nos ha prometido que vida eterna, que estaremos con Él por la eternidad y que seremos semejantes a Cristo. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros y allí es donde está nuestra fe. Observemos algo importante, no están las riquezas, no está en la prosperidad, no está en que no tendremos problemas ni aflicción o en que el Señor nos permitirá un éxito así como el éxito que muestra el mundo. No, observemos que todo está es en la eternidad. Lo que, lo que Dios en esta tierra nos quiera dar es por su soberanía, es porque Él así lo quiere. Pero nuestra esperanza no debe estar puesta, ojo, nuestra esperanza no debe estar puesta en lo que nosotros queremos que Dios nos dé aquí en la tierra. Entonces, la pregunta es, porque si todo lo tenemos que tener en la eternidad y vivimos en este plano terrenal, vivimos aquí en esta sociedad, entonces, ¿para qué oramos? ¿O podemos más bien orar y clamarle al Padre? Esa es una pregunta interesante que surge ahí. Claro que sí, pues debemos tener fe, que Él puede hacer cosas que para nosotros son imposibles, y más aún cuando pedimos conforme a su voluntad, porque ahí tenemos la certeza de que nos oye, porque pedimos lo que Él le agrada. Pero si no nos concede muchas de las cosas que deseamos aquí para esta tierra es porque en su santa voluntad y absoluta soberanía, Él así lo quiso. Pero es que nuestra fe no está en lo que podamos obtener aquí en la tierra, ni en lo que podamos lograr aquí en esta sociedad. Está en las promesas de Dios sobre la gloria venidera. Definitivamente. Entonces, aquí es donde las personas muchas veces tienen como ese conflicto, ay, entonces yo para qué oro, o hay personas que definitivamente pues utilizan una oración totalmente antibíblica, exigiéndole cosas a nuestro Señor, y definitivamente no debemos hacerlo de esa manera. De hecho, debemos ejercitar la oración, pero debemos saber orar correctamente, tal como el Señor Jesucristo nos enseñó, tal como es la manera correcta, la manera bíblica de acercarnos en humildad, de pedir por las cosas que tenemos, por lo que necesitamos, por las aflicciones, por los sueños, por los deseos, pero sabiendo que si es la voluntad del Padre se cumplirán o nos permitirá que sucedan estas cosas, pero si no es la voluntad del Señor, pues definitivamente no nos lo va a permitir, pero tenemos que tener completa tranquilidad y confianza en que es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, teniendo clara lo que es la fe bíblica, podemos entender y realmente, o sea, realmente de corazón comprender la confianza que nosotros debemos tener en Dios. Y quiero que desarrollemos, ahora sí ya para entrar en este tema de la confianza en el Señor, varios versículos del Salmo 37. Pues en este salmo basaremos pues el estudio acerca de la confianza en el Señor. También obviamente vamos a ver otros pasajes, otros versículos que nos traerán pues riqueza y nos traerán además mayor entendimiento acerca de este tema que es pues la confianza en el Señor y pues van a enriquecer bastante la enseñanza que nosotros llevamos a cabo. Entonces quiero que prestemos mucha atención. Vamos a leer el Salmo 37 versículo 3 al 5. Quiero que le prestemos mucha atención. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor
y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Aquí vemos algo importante, porque si vemos el contexto del Salmo, podemos ver que el Salmo inicia diciéndonos y exhortándonos a que debemos ser pacientes, a que no debemos perder la tranquilidad a causa de los que practican el mal y la injusticia. Y es algo que nosotros podemos vivir diariamente. Y lo vemos y lo vivimos diariamente. Vemos cómo se practica la injusticia todo el tiempo, vemos cómo el mundo practica la iniquidad y al parecer no sucede no sucede absolutamente nada en contra de estas cosas. Al contrario, podemos ver que el mal prospera y reina la injusticia en todas partes, y pues nosotros tenemos que vivir en este mundo de igual manera, pero debemos estar siempre confiados en Dios, porque nuestra esperanza está puesta en Jesucristo. Nosotros no podemos vivir en una burbuja Sí, como claro. creyentes. Así también podemos ver en Eclesiastés, que en ciertos casos pareciera que la maldad prevaleciera ante la justicia. Por eso así como dice Eclesiastés 7:15, he visto de todo en esta vida sin sentido, incluso jóvenes buenos que mueren y personas malvadas que tienen una vida larga. Y eso es algo que podemos ver claramente en nuestra sociedad, alrededor de lo que sucede en nuestras vidas. Y vemos que pues definitivamente reina la injusticia, reina la maldad, pero dice el Señor, no se impacienten por esto, no miren al perverso que pareciera tener cierto éxito. ¿Por qué? Porque es que nuestra esperanza tiene que estar puesta en Jesucristo. Ay, que el gobierno tal, que la protesta, que una cosa, que la injusticia, que la otra. ¿Por qué nos afanamos por eso? Si eso ha de pasar, eso tiene que pasar. Entonces, no, que este policía mató a que este mató al otro, que no sé qué, que etcétera. No, eso va a suceder. Eso está escrito, está en la palabra del Señor. Todas estas cosas tienen que suceder. Nosotros no tenemos por qué sentirnos cargados por este tipo de cosas. Nosotros tenemos que tener nuestra esperanza puesta en Jesucristo. Entonces aquí las escrituras nos van mostrando cómo es que debemos nosotros practicar esa confianza en nuestra vida. ¿Cuál confianza? La confianza en el Señor. Primero nos muestra que la maldad y todo tipo de iniquidad van a estar presentes siempre y que vamos a tener que vivir y pasar por todo tipo de aflicciones. Eso es algo que no va a desaparecer en todos los lugares que prometen todo este tipo de prosperidad, que prometen que no vas a tener aflicciones, que prometen, mejor dicho, una vida de victoria en victoria. Eso es algo que es antibíblico. Sacan alguno que otro versículo de contexto para apoyar sus filosofías y sus ideas, pero no tiene nada que ver con la Biblia. Cuando tú vas a las escrituras, te das cuenta que la vida no es fácil. Te das cuenta que tienes que enfrentarte a todo este tipo de aflicción, a todo este tipo de dolor. Y esto no va a desaparecer mientras que nosotros estemos viviendo en este mundo. Y es que el mismo Señor Jesucristo nos lo dice y nos lo recuerda. Dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Son unas palabras, una promesa por parte del Señor. Entonces, ¿estás sufriendo por causa del Señor? ¿Estás pasando tribulación? Bienaventurado eres. Jamás en tu vida has tenido que pasar por tribulación, jamás has tenido que pasar por persecución. Yo diría que debes examinar tu vida cristiana, porque pues a lo largo de la historia siempre hemos podido ver a los cristianos perseguidos, azotados, sufriendo, asesinados, una cosa y la otra, porque es que nosotros los cristianos nos aborrece el mundo, a nosotros nos aborrece el mundo, lo mismo lo dijo el Señor Jesucristo, lo dice, los aborrecerán por mi causa. Entonces, si tú andas por la vida muy tranquilo, muy campante, no tienes ninguna prueba, no tienes ningún conflicto, nadie te rechaza, los del mundo no te rechazan por ser como eres, entonces no estás mostrando el cristianismo, estás siendo doble. ¿Por qué? Porque estás agradando a los hombres y los domingos quieres agradar a Dios. Eso es algo que no tiene ningún
sentido. Entonces nosotros no podemos evitar que vayamos a pasar por pruebas, por persecución, por tribulación. Pero la palabra sí nos muestra que nosotros debemos hacer frente a todo esto. ¿Cómo? Dice, haciendo el bien. Dice las escrituras, habita en la tierra. Esto en un contexto más amplio es, vive, trabaja, come, ten una familia, educa bien a tus hijos, etcétera, etcétera. Sí, claro, así como las palabras de Dios a Jeremías en el capítulo 29, cuando le dice al pueblo que procuren el bien de Babilonia, que se casen, que trabajen, que construyan casas y se multipliquen allí, pero que no se contaminen de su sociedad. Así es. Eso es, o sea, más claro no puede ser. Y vemos que en este salmo dice precisamente eso, haz el bien. Y precisamente, ¿cómo hacemos el bien? Listo. Primordial. Nosotros, dice la escritura que somos hechos a imagen de quién? De De Cristo, Cristo. ¿cierto? Entonces, hacemos el bien, vivimos nuestra vida siguiendo el ejemplo de Jesucristo, no contaminándonos con las cosas del mundo. Viviremos por una temporada en este mundo, pero no debemos contaminarnos con él, pues es que nosotros somos peregrinos en esta tierra y nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos con Cristo. Y esto lo logramos precisamente no desviando la mirada de nuestra meta final. Para ello nuestra confianza debe estar puesta únicamente en Dios. Mira lo que dice la palabra, cultiva la fidelidad. Debemos ser fieles en todo momento al Señor. Y ser fieles en todo momento es seguir las escrituras. Yo no puedo entender que hay cristianos, por ejemplo, que se acomodan perfectamente al mundo, encajan a la perfección. Allí podemos ver claramente que algo pasa con ese cristianismo. Definitivamente algo sucede con esa verdadera conversión, porque se sienten más a gusto con las cosas del mundo, compartiendo con las personas del mundo, que cumpliendo realmente los mandamientos de nuestro Señor, que es lo que siempre nos está recalcando la palabra. Por eso dice cultiva la fidelidad. Claro, y esto es de vital importancia, aunque a veces, no sé, en muchas nociones hay muchas personas que lo dan como por hecho, o sea, yo ya soy salvo y entonces ya vivo mi vida como quiero. Y pues claro, no tuvimos nada que ver nosotros en la salvación porque eso solamente le compete al Señor, pero sí es la escritura nos da evidencia de que algún día nosotros tendremos que dar cuentas también de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, así como dice 2 Corintios del 5 al 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esa parte es fundamental y aquí es donde a las personas no les gusta escuchar esas partes de la palabra. El cristianismo moderno se ha basado en algo como lo siguiente. Quitan palabras como justicia, quitan palabras como infierno, quitan palabras como obediencia, quitan palabras como la ley de Dios y solamente dejan palabras como Dios es amor, Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo es bonito con el Señor, no sufrimiento, no aflicción, quitando gran parte y porción de las escrituras. Todos, absolutamente todos debemos comparecer ante el tribunal de Jesucristo. Claro, y esto es algo serio porque si bien la persona es salva, cuando las escrituras se refieren a esto, se refiere a que las obras serán reveladas ante el fuego y la obra que se quemase como la hojarasca, como la hierba, esas serán las obras muertas de las personas, las obras que no fructificaron, que no dieron el fruto como deberían haber dado el fruto, mientras que las obras que se quemen como el diamante y el oro que no serán Consumidas por ese consumidas por fuego, el sí. fuego, entonces veremos que la obra será Ahí es recompensada. donde vemos que prevalece la obra de esa persona. Ahora, sabemos que por obras no somos salvos. Eso estamos hablando de las obras ya de la fe, de lo que viene después. Muchas personas incluso llegan a excusarse en en su falta de perseverancia o en su falta de entrega al Señor o de consagración al Señor, que por hacer una que otra obra para figurar por ahí, ya se les cuenta por justicia. Pero entonces el mismo Señor Jesucristo dice, no, no todo el que me dice Señor, Señor, será salvo, ¿cierto? No todo que porque
echamos fuera demonios, que sanamos enfermos en tu nombre, etcétera, etcétera, dice el Señor, yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque es que tenemos que saber enfocar precisamente nuestras obras. Y lo primero es practicando una vida consagrada al Señor. Después viene ya todo este tema de lo que son las obras de la fe, porque la fe sin obras es una fe muerta. Y como lo habíamos visto, las obras y las obras que podemos hacer por el Señor ya vienen a causa de haber sido salvos, no por las obras no me gano el favor del Señor, más bien, a causa de que el Señor me ha dado ese regalo inmerecido, a causa de eso, un agradecimiento, ya esas obras uno las hace, pero por amor al Señor, por ese agradecimiento a- Exacto, cuando tú entiendes, por ejemplo, que Dios te salva y te da un regalo tan grande como es la salvación, en ese momento tú muestras una actitud humilde y de agradecimiento. Y claro, dice que nos vamos perfeccionando a la imagen de Jesucristo. Entonces debemos ser fieles en todo momento. O sea, eso es algo importantísimo. Y confiar plenamente en Él. Confiar en su obra. Estar confiados que el Señor va a perfeccionar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Filipenses 1:6. Y es que el versículo 4 dice, pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. En otra versión dice, deleítate en el Señor tu Dios. ¿Qué será entonces deleitarse en Dios? Listo, esa parte es muy importante porque aquí es donde muchas personas dicen, ay, yo me deleito en el Señor y el Señor cumplirá todas las peticiones de mi corazón. La cuestión es que ellos realmente no se quieren deleitar en el Señor. Porque ¿qué es deleitarse en el Señor? Deleitarse en el Señor es llevar una vida consagrada de oración y gozar esos tiempos de oración con el Señor. Esa entrega por completo, no orar porque me toca, no orar porque es un requisito o porque tengo que hacerlo, sino que yo oro y busco al Señor porque me place buscarlo, porque quiero estar con Él. También cuando leemos las escrituras, lo haces por obligación, porque tus papás te obligan o porque toca de vez en cuando desempolvar la Biblia. No, tenemos como cristianos que leer las escrituras, pero porque tenemos esa convicción en nuestro corazón, porque necesitamos ese alimento. Y cada vez que leemos y cada vez que recibimos ese alimento por parte de nuestro Señor, por medio de las escrituras, nos deleitamos. Queremos pasar cada vez mayor tiempo con el Señor. No emocionalismos baratos, es que la gente piensa que por poner una canción y motivarse y sentir por allá mariposas en el estómago ya están amando a Dios. No, la palabra es muy clara. El que ama a Dios es el que cumple sus mandamientos, el que cumple su palabra. Ahora, gozarse en el Señor, tener ese deleite en el Señor, es obedecerlo. Tener esa actitud de obediencia, de querer obedecer, de deleitarse en la obediencia, de no voy a hacer esto, así mi carne no quiera, porque la carne no se va a deleitar. Algo que tenemos que tener en cuenta en el deleite en el Señor es que el que se deleita no es la carne, es el espíritu. Ay, la gente, ay, no, siento tan bonito, ay, siento el frío, ay, no, sí, sentí al Señor. Eso son puras emociones. La carne, no. La carne va en contra del espíritu, lo dice la palabra. Nosotros nos deleitamos es en el espíritu. Obligamos a la carne a someterse a las cosas del Señor. Nos apartamos del mundo, nos apartamos de las cosas terrenales, no que nos apartemos del mundo en el hecho de decir me encierro en una burbuja, como muchos creen, no, estamos en el mundo, somos la sal del mundo, somos la luz en medio de las tinieblas, salgamos, hablemos de la palabra, enfoquémonos en lo que realmente importa, pero ese es el deleite en el Señor. Entonces la gente ve el deleite en el Señor como algo superficial. Entonces piensan que por sentir bonito, simplemente el Señor les va a conceder las peticiones. Y vamos a ver y tienen vidas desobedientes, no leen la palabra, nunca oran, nunca buscan al Señor, pero van los domingos, ponen una canción y piensan que por eso se deleitan porque están cantándole al Señor. Al contrario, podemos ver que este deleite en el Señor, por causa de eso dice la misma palabra que somos crucificados, o sea, hablando de nuestra carne, somos crucificados juntamente con Cristo para
para obviamente vivir una vida de santidad, como el Señor quiere y nos demanda que vivamos. Ahora también el deleite que va acompañado de todas estas cosas, porque no solo es apartar, es que yo oro pero no leo, no. Todas estas cosas son en conjunto, una unidad, van entrelazadas. O sea, no se pueden hacer acepción de apartarse unas de otras. Todo lo que va entrelazado entre el conocimiento, la lectura de las escrituras, no es como muchos piensan de pronto que es solo para envanecerse en conocimiento o cosas así. No, esto no solo es por adquirir conocimiento, porque no habría diferencia entre el conocimiento y la sabiduría del mundo, o un estudio teológico de eso. Eso es algo diferente. O sea, no es por conocimiento que vamos a las escrituras y las meditamos, es porque por medio de ellas conocemos y se nos está hasta ahora revelando el carácter del Señor, cómo opera el Señor por medio de esto y una vida de oración. Y en conjuntamente con la lectura de las escrituras vamos conociendo cada vez más al Señor y vamos entendiendo cada día más cuál es su voluntad para nuestra vida. Claro, entiendo el enfoque del conocimiento allí porque las personas constantemente dicen eso. Ay, es que el conocimiento envanece. O sea, si nosotros definitivamente solamente vamos a las escrituras, como para profundizar un poquito más en lo que tú dijiste, por conocer, o sea, un conocimiento que no va más allá, de no aplicarlo a nuestra vida, pues definitivamente no va a surtir ningún efecto. Además, vamos es conociendo, pero lo que tú dices, el carácter de Dios, es decir, vamos conociendo muchísimo más a nuestro Señor. Entonces debemos gozarnos en la oración, en la lectura de la palabra, en la obediencia, cumplir la ley de Dios. La ley no se ha invalidado. Tenemos que tener eso claro, tenemos que cumplir la ley moral de nuestro Señor, gozarnos en esa obediencia, porque ya lo hemos visto. Nosotros no vivimos para nosotros mismos, ahora vivimos para Cristo. Y Cristo es el que vive a través de nosotros. Cuando nosotros entendemos esto y lo practicamos, de verdad estamos colocando la confianza en Dios. Y porque confiamos en Dios es que sabemos que nuestra vida va a estar mejor con Él. Si tú te sientes incómodo, confrontado, no te gusta seguir los caminos del Señor, ¿qué haces en el cristianismo entonces? ¿Para qué sigues al Señor? Si definitivamente vas a ir en contravía de lo que realmente tú quieres. Es una convicción. Lo que nosotros tenemos que hacer es rendirnos por completo a Él y que sea el Señor el que dirija cada aspecto, ojo, cada aspecto de nuestra vida. De esa manera le estamos entregando al Señor el control absoluto de nuestras vidas. Y somos llenos del Espíritu Santo, como lo veíamos en el estudio anterior, porque realmente hemos decidido entregarnos por completo a Dios y estamos confiados en Él. Porque así como dice Pablo en Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entendemos de corazón que nuestra vida está resguardada por Dios en Jesucristo. Esto es supremamente importante de entender. Tenemos que entender claramente que nada de lo que suceda en esta tierra, por más terrible que sea, que parezca cualquier situación, por más complicada, nos va a separar del amor de nuestro Señor. Esa es la confianza que debemos vivir realmente en nuestras vidas. Mira, sin importar la enfermedad, las necesidades, los problemas, el dolor, el sufrimiento. Mira, esta vida es pasajera y luego viviremos en paz y luego viviremos en un gozo absoluto con el Señor. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Claro, y por ese motivo, pues la palabra siempre nos exhorta que nuestra mirada no debe estar en las cosas terrenales. Si tienes tu mirada en el trabajo, en el dinero, en los viajes, en las personas o en la carrera, a la final te vas a sentir vacío, porque eso no te va a llenar jamás. De pronto, momentáneamente, pero no es lo que Dios quiere en lo que tengamos los ojos puestos cada uno de nosotros. Coloquemos siempre nuestra mirada en las cosas de arriba y no en lo terrenal. Colosenses 3:2. Definitivamente vemos que la palabra siempre nos va a exhortar y nos va a mostrar lo mismo. No tengan su mirada acá. Ay, pero es que el carro, ay, pero es que la casa, ay, que la carrera, ay, pero los viajes. No, si el Señor te lo permite, maravilloso. Pero tu mirada no debe estar no debe estar tu mirada puesta en esto definitivamente. Ahora, para depositar plena confianza en el Señor, debemos siempre encomendar nuestro camino diario a Él. O sea, es decir, cada aspecto de nuestra vida, por pequeño e insignificante que parezca, debemos entregárselo al Señor. Y como lo vemos en el versículo 5 del Salmo que estamos leyendo, dice, encomienda
al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. Entonces, es que ya no es nuestra vida, ya nosotros no vivimos para satisfacer nuestros propios deseos, sino que vivimos para Dios. Si estamos llenos del Espíritu Santo y el control y el gobierno de nuestra vida lo rige el Señor, entonces cualquier aspecto de nuestra existencia lo debemos rendir a Él y encomendarle nuestro diario caminar, nuestro diario vivir a nuestro Señor, cada decisión que nosotros vayamos a tomar. Aquí es donde muchas personas no les gusta esta parte, porque las personas siempre van a querer hacer su voluntad. Entonces van a hacer algo que de pronto saben que no es la voluntad del Señor, pero no le quieren rendir esa parte al Señor. ¿Por qué? Porque definitivamente quieren hacer su propia voluntad. Nosotros tenemos que rendirnos por completo a Él y nos tenemos que dejar dirigir según sea la voluntad del Señor. Así a la carne no le guste. Podemos estar confiados que Él actuará siempre en nuestra vida. Y este punto pues es bastante importante porque pues Dios no va a actuar en tu vida si no te rindes por completo a Él. Y ya vimos todos los aspectos que debe practicar para llevar una vida consagrada al Señor. Si no obedecemos, ¿cómo va a actuar Dios en nuestra vida? Si no cultivamos la fidelidad y una relación estrecha con Él, ¿cómo nos va a dirigir y cómo va a actuar en nuestro caminar? Claro, ahí es cuando de verdad decidimos rendirnos por completo a nuestro Señor. Y es porque estamos confiados en que Él hará. Muchas veces las personas dicen, pero es que el Señor no actúa en mi vida. Y ya le rendiste tu matrimonio, ya le rendiste tus hijos, ya le rendiste tu carrera, tu trabajo. No, ya, o sea, aquí es donde uno puede ver muchas cosas. Las personas viven en pecado. Y aún así dicen, ¿por qué el Señor no guía mi vida? No, primero ríndete al Señor. Primero haz la voluntad del Señor, que Él te llevará por el camino correcto. Mira, así nos lleve por caminos que a nosotros, que a veces nunca estuvimos dispuestos a tomar, pero en obediencia debemos caminar confiados en Él, porque sabemos con certeza lo que dice en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y acaso quiénes son los que aman a Dios? Eso, esta parte es importante. ¿Quiénes son? Porque dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y aquí es donde muchos, ay, yo amo a Dios, sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Vuelvo y repito, simples emociones no son amar al Señor. Amar al Señor son los que cumplen, son las personas que cumplen sus mandamientos. Juan 14:21, la palabra no miente, la palabra no la podemos omitir. Las personas que aman al Señor se rinden en obediencia y confían por completo en Él. Es algo supremamente importante. Entonces, también debemos aprender a confiar en Dios porque Él es soberano y está por encima de todo y de todos. Quiero que miremos el Salmo 103:19. Dice lo siguiente, el Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. El Señor es soberano, por encima de todo. Su poder y su gloria son infinitos. Nosotros como seres humanos ni siquiera nos podemos llegar a imaginar la magnitud de lo que esto implica. Cada aspecto de nuestra vida está bajo la soberanía de Dios. Cada cosa, cada situación que nos sucede, todo, absolutamente todo es permitido por Dios. No hay nada, absolutamente nada que se le escape de su control. Por eso tenemos la confianza en que Él hará, que cumplirá con cada promesa. Todas las promesas que Él ha hecho a su pueblo, todo lo que Él ha prometido en su palabra está allí. Y pues las vamos a tener en la eternidad, en el momento en el que el Señor así lo haya dispuesto. Podemos estar confiados porque sin importar, mira, las aflicciones, tribulaciones, nuestra esperanza siempre está puesta en lo que ha de venir. Y nada ni nadie puede interferir en los planes de Dios, pues Él es soberano. Cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, sabemos que nadie puede interferir. Las personas que creen que Satanás está
siempre haciendo jugaditas y de alguna u otra manera interviniendo en contra de los planes del Señor. No, lo que Satanás hace, lo que las huestes malignas hacen es porque el Señor así lo ha permitido, porque mira, Él gobierna absolutamente todo, Él es soberano y gobierna sobre todas las cosas. Y de ahí cuando las escrituras dicen, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús el que es el que murió. Si más aún el que resucitó, él además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Nadie pues se puede oponer claramente a los planes de Dios y nadie puede evitar que Dios termine la obra que inició en cada uno de los que creyeron en Cristo. Nuevamente la palabra nos muestra, pasaremos por tribulación, por angustia, pasaremos por persecución o por peligro, pero nada de esto nos va a separar de Dios. Esa es la verdadera confianza que debemos tener como hijos de Dios y debemos aprender a vivir nuestra vida confiando en Él, practicando en todo momento una vida de consagración a Dios nuestro Señor, pues Él es la única garantía real que tenemos en nuestras vidas. Definitivamente, entonces podemos ver que de esa manera, teniendo una verdadera confianza en el Señor, podremos realmente entender que sin importar la persecución, sin importar la tribulación e incluso que se nos entregue a muerte, ya tenemos la victoria garantizada. ¿Cuál es esa victoria? Pues la vida eterna. Y ahí en ese momento es cuando nosotros realmente podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero entendiendo realmente lo que significa decir eso. No diciéndolo por decirlo, o cuando queremos que algo en nuestra vida nos salga bien, porque es que este es uno de los versículos más malinterpretados por los cristianos y se convirtió como una especie de amuleto o de talismán. Y a toda hora andan diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, o sea, ¿para qué? Como si la persona dijera eso, todo lo que emprendiera le fuera bien o para que no fueran a causar, para que no fueran a padecer ningún tipo de tribulación. No, al contrario, padeciendo la tribulación. Cuando el Señor nos entrega muchas veces a sufrimiento, incluso a la muerte, somos entregados por causa del Señor. Estamos confiados en que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así nos maten, así pasemos por el dolor y el sufrimiento más grande. ¿Por qué? Porque es que el Señor no nos ha prometido una victoria aquí terrenal, sino lo que Él nos ha prometido es una vida eterna. La victoria la tenemos con Cristo. Es importante. Muchos creen que por decir esta palabra se les va a liberar de la angustia o de la tribulación o del sufrimiento, pero no, eso no es lo que dicen las escrituras. Dice, cuando ustedes sean entregados a esto, ¿a qué? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada. Incluso dice, son puestos a muerte todo el día o todos los días. En ese momento es cuando nosotros podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sin importar lo que le suceda a este cuerpo carnal, a este cuerpo natural, yo ya tengo la vida eterna junto con Cristo. Y pues esto es muy triste ver que por falta de conocimiento de las escrituras podemos ver mucha gente que inclusive llegan a ser inclusive muy visibles dentro del cristianismo, líderes, líderes de la alabanza, que en noticias salen que se han retirado porque cómo es posible que Dios permita el mal, sabiendo, o sea, es por completamente desconocimiento de las escrituras, sabiendo que el Señor puede permitir todas estas cosas, aún sabiendo, porque es que la garantía y las promesas son para la vida eterna. O sea, el Señor puede permitir aquí muchas cosas, pero la garantía que Él los tiene para con sus hijos es algo que es irrompible, un sello inquebrantable. Claro, es que podemos ver que la mayoría de las promesas ni siquiera son para esta vida, sino son dadas pero para la vida eterna. Y las personas quieren esas promesas Aquí en la cumplidas aquí en tierra. la tierra. Y no, no, definitivamente no es para nada de esa manera. Exacto, entonces para cerrar este tema, la confianza en el Señor es una característica fundamental del creyente.
que lleva una vida consagrada a Dios. Es importante que podamos entender y practicar una fe bíblica, sabiendo por qué debemos confiar en Dios siempre, porque Él sustenta en sus manos y lejos de Él nada podemos hacer. Pero si permanecemos con Él y entregamos nuestra vida a su voluntad, en ese momento podremos caminar confiados, porque además le conocemos y sabemos con certeza que Él es quien nos llevará a la vida eterna. Y esto también lo podemos ver en Eclesiastés, como termina casi pues prácticamente el capítulo 12 de Eclesiastés. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Definitivamente, no dice, pacta, ven acá que el Señor te va a dar, te va a entregar, no, cumple sus mandamientos. Y esta es la palabra que tristemente a las personas muchas veces no les gusta oír. Tienes que ser obediente y cumplir la palabra de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, a ver, si estás en pecado, vete y no peques más, esfuérzate por no caer más en ese pecado, pues la victoria ya la tenemos garantizada. Recordemos, somos crucificados junto con Cristo. Es decir, podemos vencer el pecado. Nadie dice que es fácil, pero tenemos que tomar esa decisión, esa determinación de entregarle nuestra vida por completo al Señor. Entonces, entregar nuestra confianza por completo a Dios, pues podemos ver que es lo mejor que puede hacer un creyente. Es que así como lo dicen las escrituras, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Lo podemos ver en Proverbios 3 del 5 al 6. Porque entregar toda nuestra confianza a Dios implica que estamos afianzando nuestra relación con el Creador, estamos rindiendo total control de nuestra vida al Señor y que realmente comenzamos a vivir como Él quiere que vivamos. Pues vivir consagrados a Dios significa tener una cercanía íntima, una asociación directa con el Padre, donde morimos a todos nuestros deseos terrenales. Eso es importante, morimos a nuestra naturaleza terrenal, tomamos la decisión de despojarnos, ejercitar la santificación para ser cada día más semejantes a Cristo, tal y como es la voluntad del Padre. Ese es el verdadero caminar cristiano, una vida de entrega y de dedicación a Dios, desarrollando una relación estrecha con Dios, lo que significa cercanía, y no solo en afecto, sino en mentalidad, porque lo que tenemos que recordar es que somos uno con Cristo. Espero que la enseñanza del día de hoy haya sido de, mejor dicho, haya llegado a los corazones, haya sido luz para la vida de las personas. Quiero agradecerle a Cristian por colaborarme y querer iniciar precisamente en su caminar, colaborarnos con este estudio de la palabra. Este es un nuevo formato, pues como lo dijimos, quisimos aprovechar hacerlo de esta manera porque tuvimos ciertos problemas técnicos con la cámara de video, pero espero que esto haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Un abrazo enorme desde acá para todas las personas que escuchan y que ven nuestros videos y nos siguen las enseñanzas en el canal. Un abrazo para todos y nos estaremos viendo nuevamente.